intervención en legalizaciones de apostilla. Este año, gracias a algunos cambios de bajo costo, logramos mejorar los tiempos de atención de legalizaciones de apostilla de 265 minutos a un promedio de 15, lo cual también mereció una mención especial de buenas prácticas administrativas por el CAT. Bueno, también el reforzamiento va en el aspecto de la modernización conceptual, física y tecnológica en los consulados. Se trata también no solamente de estandarizar los trámites, sino de estandarizar, digamos, la infraestructura y el equipamiento de las oficinas consulares, ¿no? Se han hecho avances en consulado en Washington, Santiago, Tokio, que también han recibido menciones de buenas prácticas administrativas este año. Ha habido un esfuerzo significativo de la Cancillería en la adquisición de nuevos locales consulares, estamos desarrollando este proceso, y también en dotar a los consulados de mayor personal y invertir en su preparación, ¿no? Se han desarrollado plataformas de capacitación virtual, ¿no? Con clases grabadas en la Academia Diplomática que siguen los funcionarios consulares en las diversas oficinas. También propugnamos acciones de atención remota, ¿no? Evitando, digamos, que el ciudadano tenga que ir al consulado por una información que puede obtener fácilmente por el sistema de la página web que se ha venido estandarizando para todos los consulados. Se promueve el uso del internet, el uso del correo postal para algunos trámites que no requieren, digamos, la presencia del ciudadano en el consulado, y asimismo se viene gestionando un call center. Había hablado de la descentralización. Estos son los puntos en el territorio nacional donde contamos con oficinas de la Cancillería que brindan servicios al ciudadano. Bueno, y el tema fundamental del presupuesto, de la sangre económica que requiere, digamos, todo proceso de modernización, actualmente se viene enfocando por este sistema de presupuesto por resultados, ¿no? Hay un programa en curso de optimización de la política exterior y atención a las comunidades peruanas en el exterior, que tiene estos componentes. Por un lado, la optimización de la atención consular, en el sentido de facilitar el acceso a los servicios, capacitar personal, apertura, implementación y mejora de oficinas consulares, y el segundo componente de migrantes mejor protegidos, ¿no? Y aquí, bueno, lo que mencionaba el embajador Quirós, de obtener, de negociar nuevos acuerdos, ¿no?, más ventajosos para los ciudadanos peruanos en el exterior, y ejecutar programas especiales para el migrante. Estas son, en suma, digamos, las líneas. Simplemente queríamos dar un pantallazo, ¿no?, y darles una idea de en qué camino vamos. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Farge, al doctor Raimundo y al doctor Boris Potosén por sus presentaciones, y los invitamos a retornar a sus asientos para que puedan presenciar y participar en las siguientes exposiciones. E invitamos a la doctora Viñolo y al doctor Adrián Sen a la mesa, por favor. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos ahora la parte de comentarios sobre los avances y desafíos en la gobernabilidad migratoria en el Perú, y vamos a iniciar con la presentación de la doctora Gisela Viñolo, de la Defensoría del Pueblo del Perú.
Buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, no lo prometo, pero quiero de antemano agradecer la invitación a OIM, a la Cancillería, por permitirme estar hoy con ustedes y compartir la mirada de la Defensoría del Pueblo a partir de los casos que nosotros conocemos, la experiencia en el trabajo, pero también de lo que hoy hemos escuchado, que es quizás lo más importante al momento que voy a enfocar mi presentación. Yo quisiera señalar, y que me disculpen si es que soy un poco desordenada, pero estoy tratando de abarcar todas las presentaciones porque todas me han parecido sumamente interesantes y justamente desde la mirada de la Defensoría del Pueblo quisiera contribuir a esta colaboración crítica que tenemos en nuestra institución. A veces no muy bien entendida porque no es un papel tampoco sencillo, pero justamente en el marco de esta labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales, nosotros tenemos una obligación que es identificar obviamente las cosas que se están haciendo bien, las resaltamos, pero también como parte del Estado, como una entidad autónoma que supervisa lo que hace el Estado, tenemos la obligación de señalar cuando identificamos algunas dificultades. Sin embargo, como algunas apreciaciones generales a partir de lo que hoy he podido apreciar, tengo que señalar que hoy día muchos de los ponentes me van a relevar de hacer algunos comentarios respecto a situaciones que hemos venido observando porque lo han reconocido de manera muy directa, lo cual me parece muy importante, porque si queremos avanzar como Estado, en primer lugar tenemos que ser autocríticos. Y eso dice mucho el funcionario porque además permite reconocer que se está señalando un problema y que se quiere mejorar. Y eso yo lo he visto en todas las presentaciones y eso es muy interesante para nosotros que estamos trabajando en este tema. Ayer cuando pensaba tener algunas ideas respecto a cómo hemos avanzado en materia migratoria, lo primero que yo quisiera destacar y aprovechar que están varios sectores es precisamente eso, que se ha logrado, creo que con el trabajo de muchos, y sobre todo de la sociedad civil, de las organizaciones que están hoy, que nos acompañan, los peruanos en el exterior, los consejos de consulta y las diferentes organizaciones que existen, ¿no? Es entender que el tema migratorio no es un problema solamente que tiene que atender la oficina de la Cancillería o Relaciones Exteriores. El fenómeno migratorio, la movilidad humana, es un tema que tiene que ser abordado por todo el Estado, involucra a todos los sectores del Estado. Hoy hemos encontrado, por ejemplo, y de eso siempre se dice, que la principal razón de la migración es precisamente el tema laboral, y por eso tenemos que tener políticas para atender esa situación. Pero también cuando el peruano quiere retornar, y la ley de reinserción es la más clara en este tema, requiere el concurso de varios sectores, de salud, educación, y así asamblea de rectores, diferentes problemas que son los que justamente necesitan los peruanos que vienen al Perú. Yo creo que ya el hecho de cambiar y reconocer que en el Estado esta política tiene que ser un trabajo coordinado, articulado e integral, ya es un avance importante y que nosotros lo hemos observado en esos últimos años. Lo segundo también es que toda política, si hay alguna deficiencia que hemos visto en la Defensoría, es que a veces no se cumple con hacer un monitoreo, con hacer una eficiente supervisión de estas políticas. No niego que hayan normas que efectivamente se hacen bajo un diagnóstico que en ese momento permite identificar algunas dificultades y por ello es que se propone una serie de normas. Sin embargo, también hay que tener como premisa que toda norma es perfectible y en la ejecución, en la ejecución de esta norma es que se pueden encontrar algunas dificultades que pueden precisamente requerir cambios. Y también, así como las hemos impulsado, tenemos que identificar cuando haya necesidad de hacer estos cambios, porque si no, no van a lograr su finalidad. Partiendo de esas dos premisas con las que yo quería empezar esta presentación, y si bien hoy es una fecha importante, y disculpen que no los he empezado saludando por su día a los peruanos, también me voy a referir, por supuesto, a esa necesidad de mirar integralmente la política en nuestro país, ¿no? Siempre decíamos en la Defensoría, y lo recuerdo muy bien cuando hicimos el informe del 2009, que con Relaciones Exteriores tuvimos una reunión muy larga y también con la gente de Migraciones en su momento, ¿no? Porque nosotros decíamos que no hay una política integral migratoria, ¿no? Porque es un enfoque de derechos humanos desde Relaciones Exteriores que atiende al peruano en el exterior, y es un enfoque netamente de seguridad el que tiene migraciones respecto a los extranjeros en el Perú. Y nosotros estamos convencidos que además, porque la movilidad humana tiene el centro, como centro de su trabajo a la persona,
¿no? Que ambos conceptos no tienen por qué ser incompatibles. Por el contrario, es perfectamente armonizar el enfoque de derechos humanos con el enfoque de seguridad nacional, porque si no, entonces, ¿cómo podemos exigir, ¿no?, mayores beneficios para nuestros connacionales? ¿Cómo podríamos seguir impulsando convenios bilaterales en favor de nuestros peruanos si aquí no damos un trato adecuado a los extranjeros? Alguna vez un peruano me dijo que por qué me preocupaba por ese tema, y yo le expliqué que me preocupaba por ese tema porque lo hemos podido advertir, incluso en algunas reuniones con funcionarios del propio Estado. Si no tenemos una política coherente al momento de atender a una persona que está aquí, va a ser muy difícil luego poder impulsar más convenios y beneficios para nuestros connacionales. Por eso yo insistiré siempre que estos dos enfoques no tienen por qué excluir uno al otro, y más bien en ese sentido tomo las palabras que señaló el director de la OIM al inicio, esta palabra complicada de security, ¿no?, que tiene más bien que ya empezar a pasar a un segundo plano y tomar en consideración el lado positivo de la migración y no solamente verlo desde un aspecto negativo. Ahora me quiero centrar a las ponencias de cada uno, voy a tratar de hacerlo muy breve. Con respecto a lo que ha señalado el embajador Fernando Quiroz Campos, creo que es sustancial los cambios que hoy nos ha señalado respecto a la política que está emprendiendo la Cancillería. Ya lo habíamos dicho, efectivamente hemos visto que hay una mayor disposición por mejorar, sobre todo, y seguir optimizando la actuación de los consulados. Como ustedes saben, hicimos un informe hace más de 3 años, donde señalamos que esta es una deficiencia para que los peruanos percibían además de manera muy directa, porque el consulado es para muchos peruanos el único contacto que tiene con su país, ¿no? Y es además donde requiere mucho apoyo, sobre todo cuando se encuentra en una situación de irregularidad. Y por ello siempre hemos insistido en que es una tarea fundamental de Relaciones Exteriores optimizar sus recursos y lograr un mejor servicio, porque cada día las demandas también de nuestros connacionales son mayores, y por más esfuerzos que hagamos del Estado, seguramente estos van a ser insuficientes, porque las demandas, porque los contextos cambian, porque ahora estamos en una situación de crisis y muchos peruanos están retornando, y siempre se va a requerir mirar qué más podemos hacer. Y por ello creo que ha sido muy importante, y lo hemos verificado incluso como Defensoría, gracias al aporte también de algunos organismos de cooperación, que hemos realizado algunos viajes, que efectivamente se está mejorando y se está buscando optimizar la labor que tienen los consulados. Y quizás ahí creo que de todas las aspectos que ha señalado el embajador, yo me quedo con el tema de la suscripción de convenios de seguridad social, ¿no? Es cierto, tenemos una ley de reinserción económica y social que el Estado busca implementar y hacerlo de la mejor manera, pero también es cierto que no se va a poder lograr si es que no hacemos algunas otras acciones que puedan complementar esta norma. Y una de las principales preocupaciones que nos llega a la Defensoría es el tema de la seguridad social. Muchos peruanos están fuera de nuestro país, han trabajado durante años y tienen el temor, o sea, quieren regresar a su país, pero tienen el temor de perder todos sus aportes a los beneficios sociales que han dado durante años en esos países, porque lamentablemente no tenemos un convenio con el cual puedan ser reconocidos. Y por eso creo que es importante, además de la ley, que se sigan haciendo esos esfuerzos por consolidar todas las propuestas, todos los convenios que hoy se han señalado, como se ha hablado de Argentina, Ecuador, Canadá, Chile, España, Italia, ¿no?, que son los países donde además están la mayoría de peruanos. Creo que ahí quizás también un tema importante es el monitoreo. Ya hemos tenido una reunión con el embajador Quiroz señalando la preocupación de la Defensoría de que esta norma, de acuerdo a su ley, tiene que ser monitoreada permanentemente por Relaciones Exteriores, porque además no basta solamente con la ley, sino sobre todo tenemos que adecuar en cada sector del Estado, ¿no?, una dirección, una unidad que pueda efectivamente atender este tema. Seguramente puede parecer que es una demanda una expectativa que se generó en algunos peruanos, pero nosotros la compartimos. Que hubiera sido ideal que así como el Ministerio de Trabajo ha creado una dirección porque reconoce que hay un problema importante en el tema laboral como uno de los motivos de emigración del país, también los otros sectores, ¿no?, tengan una dirección, fortalezcan
dentro de sus sectores la atención al tema migratorio. Y eso lo hemos visto porque a veces, por ejemplo, en el tema de mujer, no sé si hay alguna representante de ese sector, nosotros siempre hemos insistido, la migración se ha dicho, el 51% es de mujeres, y sin embargo no encontramos una política en ese sector, a pesar que muchas de ellas tienen dificultades y se requiere un enfoque de género, pero también un enfoque de niñez. Y por eso creo que es importante que, por ejemplo, este ministerio y aquellos otros, salud, educación, que son las principales demandas que tienen nuestros connacionales cuando llegan al país, puedan fortalecer. No digo que todas van a crear una dirección, pero sí una unidad o dos, tres personas que puedan en realidad brindar el servicio que está señalado en esta ley. Y además, por las expectativas que se han generado. No perdamos de vista que esta norma ha generado muchas expectativas y por ello es importante, un desafío como Estado, que se logre su correcta implementación. Otro tema también, no perdamos nunca de vista la necesidad de escuchar siempre a los connacionales. No lo digo porque estén aquí, sino que como política de la Defensoría creemos que la mejor manera de evaluar que una política que se ha creado es correcta es justamente conociendo si las personas a las que estuvo enfocado reciben o sienten que se está cumpliendo con sus demandas. Y eso requiere siempre generar esos espacios de coordinación con estas organizaciones de peruanos para ir conociendo efectivamente cómo se está implementando esta norma. Por ejemplo, ya le habíamos comentado al embajador la preocupación de algunos respecto a la necesidad que se pueda ampliar la vigencia. Bueno, aquí hay una dificultad respecto a cuándo empezó la norma, si cuando se dio la ley o se dio el reglamento. Nosotros ahí hemos sido claros en señalar que es cuando se dio la ley. Pero más allá de esto, siempre no perdamos de vista cuál fue su finalidad, ¿no? Y su finalidad fue justamente contribuir a que los peruanos puedan reinsertarse adecuadamente en nuestro país. Entonces siempre miremos de la manera más amplia posible, cuando damos una norma, cómo podemos aplicarla. Y hubieron algunas cosas que señalamos al embajador que hemos visto que ya se están mejorando, como por ejemplo el registro virtual, ¿no? Inicialmente tuvimos algunas quejas en la Defensoría porque se estaba haciendo solamente a través en lo físico. Nos parece importante que se haya implementado tan rápidamente esta sugerencia. Creemos que un tema que todavía no lo hemos visto quizás y que creemos que es necesario, porque además también hay un tema de optimización de recursos, es el registro, ¿no? Creo que en esta lógica de seguir estandarizando los consulados, que nos parece una idea fundamental, porque hemos podido advertir que hay consulados que brindan un mejor servicio que otros, ¿no? Creo que es necesario tener un registro sobre los casos que llegan, sobre todo en los temas humanitarios. Ahí no puedo negar el aporte que nos han dado siempre en la Cancillería, y además todos ustedes seguramente lo ven, ¿no? Hay una receptividad para atender estos casos que llegan. Sin embargo, también hay un tema de recursos, ¿no? Y quizás justamente sería importante, y eso es una recomendación permanente nuestra, que se cuente con un registro para conocer qué tipo de casos humanitarios llegan a los consulados y también saber cuáles son los contextos o las realidades que se dan en esos lugares. O sea, un registro no solamente sirve para tener la información y saber cuántas personas me están pidiendo que las atienda, sino qué problemas son los que se están dando en esos consulados y que seguramente van a permitir mejorar y enfocar su política, ¿no? Y ahí quizás paso a complementar lo que ha hecho el INEI. Creo que es importante también, para poder mejorar nuestras políticas, generar información estadística. Si no generamos información estadística, entonces podemos pensar, yo puedo creer, puedo suponer, pero si no tengo un dato concreto, es más difícil que pueda implementar una política. Creo que esta encuesta que ha hecho INEI para poder identificar los consulados que tenían mayores deficiencias ha sido fundamental, porque ha permitido precisamente que el Ministerio de Relaciones Exteriores optimice sus recursos y diga, esos son los consulados que voy a mejorar. Y ahí yo le preguntaba a Aníbal si es que también dentro de la encuesta podría levantarse esas demandas que también se dan en algunos consulados, ¿no? Aquí está el señor Federico Valencia del Consejo de Consulta de Venezuela. Ellos vienen mucho tiempo reclamando la necesidad de que se mejore debido a la demora que hay en los documentos de identidad, ¿no? Se lo he comentado al embajador hace poco. Hemos tenido también, Federico, una reunión con Renier la semana pasada, con toda la plana mayor. Es un problema permanente y lo que nos preocupa a la Defensoría es que una persona que no está regularizada sufre pues con mayor medida las vulneraciones en un país que no es el suyo. Entonces, creo que el tema de la documentación sigue siendo un problema y quizás una sugerencia a la mesa intersectorial es que Renier pueda incorporarse formalmente, porque es una de las principales demandas que he recogido incluso en Buenos Aires, donde estuve hace poco,
que la mayoría de peruanos en ese país, ¿no?, que es uno de los que tienen el mayor número de connacionales, es el tema de la documentación. El tema del DNI es un problema permanente, y recuerden que lo me dijeron los propios funcionarios del Estado, el consulado da la cara, pero el que está detrás es otra entidad del Estado, y por eso es que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Ahí solamente insistir en que el trabajo de generar esta información es sumamente interesante para cualquier política que quiera implementar el Estado. En el tema del Ministerio de Trabajo, creo que lo que hoy se ha mostrado muestra una voluntad clara por atender de mejor manera la migración laboral, ¿no? Y sobre todo también por haber advertido las principales dificultades que tienen los peruanos en el exterior, y es justamente las pésimas condiciones en las que esos ejercen sus trabajos, ¿no? A veces muchos de ellos han sido públicos, en Chile hemos tenido varios casos, en Argentina también, respecto a esa situación. Creo que todavía ahí se podría mejorar mucho más la necesidad de buscar esos mecanismos para verificar la situación de los peruanos que están allá, porque veo que más está enfocado hacia el peruano que quiere retornar. Sin embargo, es un avance importante, y más bien considero que se debería de dar toda la difusión posible, porque a veces también hemos advertido que la falta de información sigue siendo el principal problema, ¿no?, de los peruanos. O sea, lo he vivido cuando estuve en Buenos Aires y en varias de las visitas que hemos realizado en la Defensoría, o de todos los pedidos que recibe la Defensoría. En este año van 77, la mayoría de ellos es por la necesidad de conocimiento sobre los procedimientos que tiene el Estado. Se desconoce estos avances, y eso también hace que a veces las políticas pues no logren los efectos necesarios. En el tema de la ley de migración, como les decía, si bien es cierto, hoy estamos más enfocados en el caso de los peruanos, creo que es fundamental. He tenido también, y agradezco la oportunidad que me dio el señor Boris Potosen de ir a exponerle los casos. Si bien es cierto, nosotros conocemos algunas situaciones que se están presentando actualmente, y hoy conversaba con el superintendente, creo que se lo tiene claro. O sea, el diagnóstico ya está, ¿no? Sin embargo, sí, quizás insistir, ¿no?, que dentro de esos aspectos consensuados que con los cuales se están trabajando, que sirven de marco para la ley de extranjería, nuevamente, ¿no?, el enfoque de los derechos humanos es fundamental, por una razón, y lo discutíamos con el señor Boris de la manera muy abierta y transparente. Las personas que van a aplicar la norma no son los que estamos acá, no somos las personas que todo el día podemos atender y podemos estar muy bien involucradas en la temática migratoria, sino son funcionarios que lamentablemente a veces rotan, ¿no?, y no tienen todo este bagaje que tenemos nosotros. Y más allá de las capacitaciones, puede ser una limitación, si yo soy muy cerrado en mis pensamientos, no tener un enfoque claro de una norma que me diga cuál debe ser la forma en que yo tengo que atender al público, o la forma en la que esta norma se crea, ¿no? O sea, esa norma se creó con una finalidad, con un enfoque que debe ser respetado, incluso si es que yo tengo mis dudas. Pero si no tienen claramente que el enfoque de esta ley de extranjería es lo que ha dicho hoy el señor Boris Potosen, de una circulación segura, de una circulación que respete la seguridad, pero también que respete los derechos humanos, que lo ha dicho en su discurso, si no está claro en la norma, entonces va a ser muy difícil que cuando se aplique tengamos dificultades que estamos viendo hoy en muchos casos. Y no solamente con los extranjeros, no olvidemos que la ley de extranjería es una norma que regula también la situación de los extranjeros casados con peruanos, ¿no? Y donde tenemos muchos casos donde se le exige al peruano documentos que no señalan la norma, cuando la norma es muy clara al decir estos son los requisitos que tiene que tener la persona extranjera para hacer el llamado de familia. Sin embargo, es al peruano al que se le cuestiona, ¿no? Y eso no permite que esa persona pueda, por ejemplo, regularizarse. Tenemos un caso ejemplar, ¿no?, y de un joven un peruano, ¿no?, se fue a Bolivia a vivir, a estudiar, conoció a su pareja, ya se casó, vino acá al Perú, ahora es médico, pasó mucho tiempo, ¿no? En ese momento, pues lamentablemente también hay un tema de controles, como bien lo ha dicho el superintendente, y no tuvo el control. Cuando pasó Bolivia en el año 2008, no le sellaron el control, por una razón, porque además es una razón que es entendible, ¿no? El puesto de control atiende de 9 a 6 en ese momento, y esta persona pasó por la noche, entonces no tiene el sello de control. Cuando ha querido su esposa, ahora ya es médico,
ya se casaron, ¿no? Quiere regularizarse, el llamado de familia, no se le permite porque para poder regularizar la situación se le exige pues que tenga el sello, que traiga el pasaje del año 2008, cuando él vino por bus, ingresó al Perú. Entonces la esposa tiene hasta todos los años que ir regularizando cada mes, de acuerdo a la fecha que le den su ingreso al Perú. Entonces, de esos casos tenemos varios, ¿no? Porque es al peruano al que le están cuestionando el hecho de que él no demuestra su ingreso a nuestro país cuando después de esa fecha se casó. Incluso se cuestionan documentos que son oficiales. Entonces, eso efectivamente, como lo hablábamos con Boris, no es un problema necesariamente de las normas, no es un problema incluso del funcionario que asume esto. Por eso me pareció bien interesante lo que señala el superintendente. No va a bastar el marco normativo, no va a bastar todo lo que hacemos si no hay una reforma del propio personal que atiende al público, del propio personal que está continuamente y que quizás tenga lamentablemente sus prejuicios al momento de atender. Y eso es un factor que nos preocupa siempre en la Defensoría, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, hemos iniciado campañas que ustedes pueden decir, bueno, no le veo mucha relación, pero les explico por qué. Y si iniciamos campañas en los temas de discriminación, en los temas de atención al público, es porque estamos convencidos que yo como funcionaria puedo tener seguramente en lo personal muchos prejuicios en algunos temas. El problema es que yo los llevo a mi trabajo. Porque cuando yo llevo mi trabajo, ahí ya lamentablemente estoy afectando un derecho. Entonces, por eso creo que las normas tienen que ser muy claras desde su concepción y sobre todo los enfoques y los principios, para poder que el funcionario tenga muy claro cómo se tiene que trabajar, y creo que Migraciones efectivamente va a tener que haber, junto con todas estas reformas que nosotros reconocemos, que son muy válidas y necesarias, también todo un cambio en la mentalidad y en la forma como se concibe el tema de la migración de los peruanos, de los extranjeros acá en el país, ¿no? O sea, las personas que ingresan. No vamos a negar, no podemos tampoco, como lo dijo muy bien el superintendente, desconocer que hay situaciones de extranjeros que están cometiendo delitos, eso es cierto, pero tampoco podemos legislar solamente para un sector. Sin embargo, creo que más allá del esfuerzo, que creo que el superintendente lo tiene muy claro, es un tema de personas, es un tema de toda una reforma en la que por favor contará con todo nuestro apoyo, y simplemente señalar que en tanto las normas se pueda implementar, que va a tomar su tiempo. Hay casos que merecen una atención, y ahí sí yo le agradezco muchísimo a usted que tengamos esta reunión la próxima semana, porque efectivamente la norma va a tomar, pero tenemos situaciones que meritan una atención inmediata, ¿no? Yo ahí no voy a comentar más, solamente insistir en esta mirada de los enfoques para que el funcionario que lo aplique lo tenga muy claro, y hacer seguramente una norma, como usted decía, que permita la regularización. No perdamos de vista también que un extranjero aquí que no esté regularizado nos genera muchos problemas también, ¿no? Y el hecho de que para regularizar se tenga que salir del país, usted sabe que ¿qué hacen cuando se quedan aquí? Les cuento que van a la Defensoría y se sientan. Entonces, es un problema, ¿no? Porque tenemos que buscar regularizaciones, más bien 1 o 2 días se pasó, hay temas económicos, formas más prácticas de poder regularizar a una persona y no solamente tener que salir, ¿no? Creo que eso es importante en esta norma, y también atender mucho la situación de casos especiales, ¿no? Yo sí comparto, y lo hemos conversado mucho con el señor Boris, efectivamente, hay situaciones que pueden también presentarse a un abuso, y hay que decirlo, ¿no? Pero hay otras como el tema de trata, por ejemplo, el tema de los menores, que no estaba contemplada en esta ley. Eran seguramente delitos que en esos años no estaban contemplados, pero ahora están. Existen normas especiales en temas de víctimas de trata, menores no acompañados, que también tienen que contemplar esta norma. Existe una convención de personas con discapacidad que también tiene que contemplar esta norma, ¿no? Entonces creo que eso es importante al momento de mirarla, y sobre todo no olvidemos la etapa fundamental, su implementación y ejecución, que seguramente va a tomar también la necesidad de una constante supervisión. Finalmente, con lo que se señaló aquí en la parte consular, yo quiero insistir que efectivamente se están haciendo, creo que es importante la estandarización de los procedimientos, porque encontrábamos como Defensoría que a veces en algún consulado no tenían una forma de asumir un caso y en otro se actuaba totalmente distinto, y eso también a veces generaba complicaciones cuando teníamos a personas o que integraban una organización respecto a cómo el Estado estaba atendiendo estos casos, ¿no? En verdad yo no quiero abusar del tiempo,
solamente reiterarles que como Defensoría seguiremos aportando. Ustedes encontrarán en nosotros siempre la mirada a partir de la casuística, que puede ayudar seguramente en las decisiones que se adopten, y nuestras recomendaciones siempre buscan eso, buscan entender la situación, ¿no?, las demandas. Somos conscientes que hay demandas que pueden también a veces ser muy exigentes, sin embargo hay otras que son muy justas, ¿no? Y no olvidar quizás al embajador Quiroz, al señor que ve el tema de consulares, el tema de los indicadores y los cronogramas, ¿no? Nuevamente lo de RENIEC, venimos ya hace tiempo pidiendo esos cambios, y creo que es necesario también evaluar con algunos elementos que permitan, y también ponernos algunas metas, ¿no? O sea, hay cambios que sí son necesarios ejecutarlos lo antes posible, y quizás agradecerles a ustedes por este espacio. No quiero abusar mucho. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Agradecemos a la doctora Viñolo por su exposición. Le invitamos al doctor Alberto Adriansen. Buenas tardes. En primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación de la Cancillería, la OIM, pedir disculpas porque un poco tarde tuve un accidente de tránsito, que en fin, como le decía mi asistente, y lo puedo decir porque Edgar ha sido muy crítico con su exposición, cuando uno choca a hacer un trámite, es casi como hacer un trámite de migraciones, más o menos así, ¿no? Entonces, pido disculpas realmente porque me era encantado estar conversando con el ponente del INEC, que efectivamente creo que es muy importante, ¿no? Y yo quisiera además felicitarlo porque realmente es un esfuerzo de todos, es un tema que, como voy a decir, cada vez más es más visible en la sociedad, cada vez más es más obvio, por decirlo más. Con Fernando hemos trabajado muchos años en la comunidad andina y creo que su labor, como también la de Edgar en la superintendencia, van por buen camino, ¿no? Yo quisiera en ese sentido felicitarlos a ambos por el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que puede tratarse de una especie de búsqueda de consensos, ¿no? Algunos obvios, pero que me parecen importantes, ¿no? Uno, yo creo que ya finalmente hemos terminado de aceptar, por lo menos en el Perú, o estamos terminando por aceptar, que la migración es un fenómeno, entre comillas, nuevo, por más que sea antiguo, ¿no es cierto? Y que es uno de los grandes temas del siglo XXI, junto con el tema del cambio climático, del medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno que nos va a acompañar ya no solamente en épocas de crisis económica, sino que nos va a acompañar siempre. Hoy día, migrar, o emigrar, como quieran ustedes calificarlo, en mi concepto es mucho más fácil que hace, en mi caso, 40 años. Yo hace 40 años me fui a estudiar a Chile sociología. No pude terminar porque Pinochet cerró la Facultad de Sociología de la Universidad de Concepción. Pero en ese tiempo migrar era complicadísimo. Te pedían visa para Chile. En realidad escribí las cartas a mi mamá, quería mamá, 2 puntos, estoy bien, fíjate que por acá mi mamá preocupada por todo lo que pasaba en ese momento en Chile. Hoy día mis hijos se han ido en un lapso de 10 días, 1 o 3 años a Buenos Aires y la otra persona 2 años al Ecuador a estudiar posgrados y doctorados, y yo me puedo comunicar con Skype, con chat, con correo electrónico, con teléfono. Antes llamar por teléfono era carísimo. Mi padre se fue a trabajar a Venezuela, mi padre acaba de cumplir 100 años, el domingo pasado, se fue a trabajar a mediados de los 60 a Venezuela, y llamar por teléfono en Venezuela era por radioaficionado, era toda una odisea. Yo me acuerdo clarísimo en esos tiempos. Entonces, hoy día migrar, los pasajes son más baratos, tengo una impresión, salen mucho más vuelos, en fin, hay mucho más facilidades, cae por lo menos